¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal de Bukele favorito, y es que hoy vamos a viajar en el tiempo porque os voy a poner una conferencia que dio Bukele hace 10-11 años atrás en el tiempo ante una universidad llena de jóvenes cuando Bukele aún era solo alcalde, lejos de toda la presidencia en la que está actualmente. Además vais a poder ver cómo el tiempo parece ser que no pasa para Bukele porque se ve exactamente igual, y además también la lección de principios y valores que le da a estos muchachos no tiene precio. Así que si queréis verlo, quedaros que os lo pongo en un momentito. Pues lo dicho, vamos a ir con este vídeo. Recordar que Nayib Bukele actualmente tiene 42 años. Este vídeo, repito, es de hace 10-11 años atrás, con lo cual nos ponemos con un Nayib de 30 añitos, muy joven, alcalde de aquella época, y mirad hasta dónde ha llegado en 10 años. Es increíble, ahora es presidente de un país y lo está revolucionando, aparte de ser una figura mundial. Y lo dicho, familia, vamos a ver este clip de Bukele que espero os guste. Gracias a todos los alumnos, gracias a la mesa de honor. El tema de la ponencia es la superación laboral de los jóvenes. Pero si vinieron a oír consejos de cómo hacer un currículum, vinieron al conversatorio equivocado. Yo no vine a enseñarles a hacer un currículum, o cómo se tienen que vestir para la entrevista de trabajo, o cómo tienen que dar la mano o modular su voz. Aquí venimos a hablar de cómo vamos a cambiar las cosas para todos. ¿Qué es lo que está mal? Porque si queremos arreglar las cosas, algo tiene que estar mal, algo tiene que ser arreglado. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Primero hay que saber qué es eso. ¿Qué está mal? ¿Cuál es la causa del problema? Porque si les pregunto los problemas, todos los entienden. Los problemas son la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades. Todos han de entender los problemas, todos los entendemos. La delincuencia. Pero, ¿cuál es la causa de ese problema? ¿Qué es lo que hace que esos problemas existan? Entonces, alguien como buena persona de izquierda pudiera decir la oligarquía. La oligarquía es la culpable. Porque ellos vinieron en barcos hace 500 años, se apropiaron de las cosas y esclavizaron a la gente. Es verdad. Es verdad, el que diga que es mentira, miente. Pero esa ya no es la causa de los problemas. La oligarquía ya no tiene todo el poder. No tienen el gobierno, tenemos elecciones libres, es decir, ellos no tienen todo el poder. Para poder seguir mandando, nosotros tenemos que permitírselos. Entonces el problema no es la oligarquía en sí. Alguien pudiera decir, bueno, si no es la oligarquía, entonces el problema es el gobierno. Este gobierno no ha hecho nada. Y puede ser verdad. Pero los gobiernos los ponemos nosotros. Los gobiernos dependen del país. Los gobiernos funcionan dentro de un sistema. Entonces no puede ser solo el gobierno el problema. Entonces alguien puede decir, bueno, el problema entonces es la educación. El problema es que los salvadoreños no estamos lo suficientemente educados para elegir buenos líderes. Y esos líderes nos van a llevar a un mejor futuro. Necesitamos educación. Y es cierto, necesitamos educación. Pero ¿por qué no la demandamos? Porque si tenemos elecciones libres, no son perfectas, pero son libres. Prueba está en que el 2009 Arena entregó el poder, y prueba está en el que el 2012 el FMLN, que estaba en el poder del Ejecutivo, entregó la mayor cantidad de alcaldías importantes del país. Entonces, tenemos elecciones, nosotros votamos, somos más fuertes que cualquier oligarquía o cualquier gobierno. Entonces, ¿por qué no cambiamos la educación? Entonces sí, la educación es un problema, pero ese no es la causa del problema de nuestro país. Entonces, alguien diría, son los medios de comunicación que nos están adoctrinando toda la vida. Nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, nos dicen qué es lo que tenemos que usar, nos dicen qué es lo que tenemos que comer, qué es lo que tenemos que comprar, y es cierto. Pero depende de nosotros, porque nadie nos obliga a encender la televisión, nadie nos obliga a leer uno de esos periódicos. Si lo vamos a ver, nadie nos obliga a que les hagamos caso. Entonces el problema no son los medios de comunicación, debe ser algo más que los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la causa real del problema? Yo creo que el problema son los paradigmas. ¿Cómo es ese Pokémon? No, ¿cómo se come eso? No, ustedes que son universitarios ya sabrán que es paradigma. Pero yo el paradigma lo veo como algo un poco distinto. El paradigma es, en la definición que les traigo,
es esas cosas que plantan en nuestra cabeza y que las hacen ver como verdades, aunque no son verdades, son todo lo contrario. Hay un paradigma, nos gobierna, ¿sí? Lo que sucede es que antes, y aquí algunas personas que vivieron un poquito antes, una persona que vivieron antes nos puede decir que antes que yo les hablara de la oligarquía, salgo y desaparezco. ¿Sí? Salgo de aquí y desaparezco. Ahora podemos hablar. Es decir, ya no viene la guardia a traernos y hablamos. Ya no nos borran los votos en las urnas. Entonces, ¿cómo pueden seguir gobernándonos si ya no tienen el poder? Ya no tienen el poder, ya no tienen las armas, ya no tienen todo lo que tenían antes. ¿Cómo pueden seguir gobernándonos? Entonces inventaron una serie de paradigmas, las plantaron en nuestras cabezas y ahora nosotros respondemos a esos paradigmas inmediatamente, instintivamente. Un paradigma, un ejemplo de paradigma. La política es mala. Bueno, aquí ya lo dijo. Bueno, se fue, pero aquí ya lo dijo. La política es mala. Entonces no se metan en ella. Como dijo un famoso político, jóvenes, no se metan en política, es mala, déjenmela a mí. Entonces lo que tenemos es un paradigma. La política es mala, por lo tanto ustedes no se metan. Pues ahí, familia, hemos escuchado estas palabras de Nayib Bukele a sus 30 añitos. Me gustaría saber vuestra opinión acerca de si creéis que es correcto este mensaje que le estaba haciendo llegar a los jóvenes universitarios, que seguro no han olvidado esta charla ni mucho menos, porque ahora podrán decir que el presidente de El Salvador les dio una conferencia en persona y en directo. Por otro lado, no sé si os habéis dado cuenta, familia, que Nayib Bukele ya con sus 30 años tenía un despliegue de las dotes comunicativas elevadísimo, una capacidad de transmitir conocimientos de una manera muy neutral, es decir, él puede hablar de cosas complejas y que lo pueda entender cualquier persona, en vez de entrar en tecnicismos, etcétera, etcétera, es capaz pues de conectar con todo el mundo. Y es que hay personas que lo saben y otras creo que no, pero lo voy a decir, y es que el padre de Bukele, don Armando Bukele Catán, él también tenía estas dotes comunicativas y sobre todo unos valores muy bonitos y muy correctos para con la sociedad. En este caso, Bukele tuvo una buena figura paterna que le inculcó estos valores de justicia y de sentido común, y es lo que vemos reflejado, ¿no? A fin de cuentas estamos viendo también una parte de lo que viene a ser el padre de Bukele en sus discursos. Y ya os digo, con sus 30 años ya estaba hablando de cambiar el país desde la raíz. En este caso, uno de los pilares era la educación, pero evidentemente había otro más importante, que era el tema de las bandas, que por mucho que cambies la educación, si llegaban las bandas y pues extorsionan a una familia para que les den a su hijo para reclutarlo a una banda, o manipulan, etcétera, etcétera, de poco va a servir la educación, porque ese miedo, ese poder salvaje y primitivo ante la lógica y la coherencia no tiene valor. Ganarían las bandas por el hecho de que, aunque intentes razonar con ellos, no hay manera, aunque la educación prime en la gente de a pie. En este caso, Bukele ha logrado ya en la actualidad eliminar el tema de las bandas y ahora va a poder pues trabajar la educación de manera efectiva y sin problemas. Y nada, familia, ya aquí acabamos el vídeo. Decidme en los comentarios qué os ha parecido y os pregunto, ¿qué preferís? ¿Al Bukele de hace 10 añitos o al actual que tiene 42? Yo sinceramente mi respuesta es que me quedo con Bukele en cualquier etapa, porque es una persona que con el tiempo se ha mantenido fiel a sus valores, al sentido común y al bien de las personas. Así que esa es mi respuesta y ahora me gustaría saber la vuestra. Así que nada, familia, que tengáis muy buen día y que vaya todo genial. ¡Hasta luego!